Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez y juntos te traemos el boletín de noticias número 103 del canal con el resumen de noticias más resaltante de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Anime. Ultraman tendrá segunda temporada. Noticias antes de lo esperado sobre el anime basado en Ultraman. La primera temporada se estrenó a comienzos de la temporada de primavera que comenzó en el mes de abril. La plataforma de Netflix confirma la continuidad de la serie con una segunda temporada y aunque la plataforma aún no ha dado fecha de posible estreno de esta nueva temporada, ya es oficial que el estudio Production IG está trabajando en la misma. Recordemos que esta adaptación está inspirada en la obra homónima de Tomohiro Shimoguchi y Eiichi Shimizu y contó con un total de 13 episodios en su primera temporada. La información fue confirmada desde el Twitter oficial de la plataforma. Para conocer los detalles y el Twitter oficial, en la descripción del video te dejo los enlaces. Pluto revela nuevas imágenes de su anime. En el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy revelaron la imagen de la adaptación animada de Pluto. El estudio MAPPA está encargado de animar este proyecto, donde además informó que la serie contará con un total de 8 episodios de larga duración. Se prevé su estreno para el año 2020. La obra de Urasawa está basado originalmente en el manga de Astro Boy de Osamu Tezuka. Conoce las imágenes presentadas en el festival desde el enlace que te comparto en la descripción del video, donde se muestran algunas escenas de este fantástico anime. La película de anime Black Fox se estrenará en Japón en octubre. La película de anime original Black Fox del estudio 3 Hairs, a través de su página web oficial, reveló su fecha de estreno en los cines japoneses, y es que será a partir del 5 de octubre. El staff también reveló algunas capturas de pantallas del anime. Kazuya Nomura es el director principal del anime en el estudio 3 Hairs y Keisuke Shinohara dirigirá la serie. Naoki Hayashi es el guionista, Atsushi Saito es el diseñador de los personajes, Fumihiro Katagai es el diseñador mecánico, mientras que Masaru Yokoyama estará componiendo la música y Kenji Ando es reconocido como el diseñador de Animal Draw. Infinitive produce el proyecto y Flipside se encargará del tema Black Fox. Para disfrutar el tráiler promocional sigue el enlace que te comparto en la descripción de este video. El anime Airu no Sora Basketball llegará en octubre, y es que la Weekly Shonen de Kodansha anunció en su edición número 23 que el anime Airu no Sora Basketball de Takeshi Hinata llegará a nuestras pantallas en el mes de octubre. En esta historia, Sora Kurumatani, de 15 años de edad y que mide solo 1,49 centímetros de altura, es un chico que le encanta el baloncesto. Se une al club de baloncesto tan pronto como llega a la escuela secundaria, pero el club se compone de dos gemelos terroríficos que gobiernan la escuela y sus amigos. ¿Puede Sora continuar en este tipo de club, tomando en cuenta que se buscan personas de mayor estatura? El manga ha vendido más de 24 millones de copias y se espera que el anime cuente con al menos 24 episodios. El anime de Muyu Roji no Mahuritsu Sudan Jimusho tendrá una segunda temporada. La página web oficial del anime de Muyu Roji anunció hoy que el anime tendrá una segunda temporada adaptando más contenido del manga. Además, se reveló una imagen promocional para la segunda temporada que puedes apreciar en este momento. El autor del manga, Yoshiyuki Nishi, publicó una ilustración en su cuenta de Twitter para conmemorar el anuncio de la segunda temporada. Shokugeki no Soma tendrá cuarta temporada, y es que grandes noticias para los fans de la porno culinaria en Shokugeki no Soma, y es que tras la finalización del manga este 17 de junio se dieron a conocer dos grandes noticias como lo había mencionado la Weekly Shonen Jump de Shueisha para esta edición número 29, en la que se confirmaron 3 episodios adicionales en conmemoración al cierre del manga que se publicarán en la Jump Giga con el título de Shokugeki no Soma Le Dessert, a partir del 27 de junio. Y la gran noticia que todos esperaban, y es que se confirmó una cuarta temporada para la adaptación animada que se estrenará en la próxima temporada de otoño 2019, que inicia en el mes de octubre. Por ahora no hay más detalles.
Boku no Hero Academia cuarta temporada presenta su primer tráiler y su fecha de estreno. El sitio web oficial de la adaptación animada del manga de Boku no Hero Academia, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, publicó el primer tráiler e imagen promocional de la cuarta temporada del anime. El estudio Bones es el encargado de la adaptación animada bajo la dirección de Kenji Nagasuki y Yusuke Kuroda como guionista de la serie. Te presento el póster promocional de lo que será el arco que se adaptará en esta cuarta temporada del anime. Las 3 primeras temporadas de esta animación japonesa están disponibles en el catálogo de Crunchyroll y el estreno de la cuarta temporada está programado para el próximo 12 de octubre del presente año en todo Japón y será transmitido por los canales YTV y NTV. Cabe destacar que habrá un preestreno del primer episodio de la cuarta temporada de My Hero Academia el próximo 6 de julio durante el evento del Anime Expo, así lo anunció Funimation, y también apenas se estrene estará disponible en la plataforma de Crunchyroll de forma simultánea. Si quieres mirar el nuevo tráiler promocional de esta cuarta temporada de My Hero Academia, en la descripción del video te dejo el enlace con la noticia y el tráiler promocional. El corto de anime Santa Company estrenará una versión cinematográfica extendida en diciembre. El corto animado Santa Company de Kenji Itoso tendrá una versión extendida que llevará por título Santa Company Christmas no Himitsu, la cual se estrenará en los cines japoneses este diciembre. Kenji Studio realizó el anuncio y agregó que esta nueva versión conmemorará los 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Finlandia. La película contará con nuevas escenas y una historia ampliada. Itoso escribió el nuevo escenario que se presentará en la película. Se lanzarán varias campañas crowdfunding. Kenji Studio lanzará la primera el próximo 20 de junio en Sony Bank Gate, otra en el servicio japonés Makwake y en Kickstarter en agosto. La sinopsis de esta historia gira en torno a Noel, una niña de 12 años que desprecia la Navidad. Ella ha vivido con su padre desde que sus padres se divorciaron hace 3 años, pero su padre terminó ocupado en el trabajo cada Navidad y no pudo jugar con sus amigos de la escuela. En una solitaria Nochebuena, Noel toma el ascensor para llegar a su hogar en un complejo de apartamentos, pero cuando las puertas se abren, se encuentra perdida en una enorme fábrica propiedad de Santa Claus. Santa Claus se ha convertido en empresa corporativa como Santa Company con el lema entrega rápida, confiable y secreta. Live Action. En 2020 se estrenará una nueva película live action basada en el manga Kaiji Gambling. El manga Kaiji Apocalypse Gambling de Nobuyuki Fukumoto tendrá una nueva película live action titulada Kaiji Final Game, la cual se estrenará el 10 de enero de 2020 en Japón. Kodansha realizó el anuncio y agregó que esta película será el último capítulo de la serie con una historia completamente original de Fukumoto. Fujiwara retoma su papel como Kaiji, el protagonista de las películas anteriores Kaiji The Ultimate Gambler de 2009 y Kaiji 2 Jinsei Dakai Game de 2011. Touya Satou también regresa como director de la nueva película. Manga. Black Lagoon, el manga, regresará en el mes de septiembre. El próximo mes de septiembre se reanudarán las publicaciones del manga de Black Lagoon de Rie Hiroe en la revista Sunday Gen X. La revista Gesan de Monthly Shonen Sunday de Shogakukan en su edición de julio reveló el regreso del manga y reveló que tendrán algunas sorpresas planeadas para la serie. El manga de acción mercenaria entró en una pausa intermitente a mediados del año 2010 con 2 capítulos publicados en el 2013 y 2014. Hiroe reanudó las publicaciones regularmente en mayo de 2017 antes de tomar otra pausa en agosto pasado. La serie estaba programada para regresar en primavera de acuerdo con la edición de diciembre de Sunday Gen X en 2018. Madhouse adaptó el manga en 2 series de anime en la primavera y el otoño de 2006 y una serie de ovas titulados Black Lagoon Roberta's Blood Trail se estrenó en el año 2010. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Dragon Ball Z Kakarot se muestra en un video desde el E3 2019.
Bandai Namco ha mostrado en la conferencia de Microsoft y Xbox en el E3 2019 un nuevo video de Dragon Ball Game Project Z, el RPG de Dragon Ball que anunciaron hace unos meses y del cual ahora sabemos que llevará por nombre Dragon Ball Z Kakarot, publicado por Bandai Namco y desarrollado por CyberConnect 2. El juego estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC a inicios de 2020. Disfruta del tráiler presentado en el E3 2019 en el enlace que te comparto en la descripción del video. Final Fantasy VII Remake se lanzará en el 2020. Square Enix presenta un nuevo tráiler de Final Fantasy VII Remake que nos deja su fecha de lanzamiento. El esperado título más importante y uno de los que logró más ventas y considerado como uno de los mejores de la franquicia, su gran esperado remake estará disponible el 3 de marzo en la PlayStation 4 de todo el mundo, así que disfrutaremos de Cloud en una mejor versión en alta definición. Y pronto descubriremos las novedades que nos otorga este remake de Final Fantasy VII. Disfruta del tráiler promocional en el enlace que te comparto en la descripción del video. Phantasy Star Online 2 llega a la Xbox One y PC de Norteamérica en primavera de 2020. Microsoft anuncia el conocido MMORPG free-to-play Phantasy Star Online 2 de Sega, que llegará a Occidente en primavera de 2020. El juego estará disponible para Xbox One y Windows 10, de momento solo para Norteamérica. Asegura la propia Sega que de momento no pueden confirmar nada sobre su disponibilidad en Europa. En Japón, este Phantasy Star Online 2 está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, PS Vita y PC. Así llegamos al final de esta misión de noticias del canal. Saludos especiales a Jorge Rendón desde nuestro Patreon, a Miguel Martínez, Saulo Villegas Silva, Gregory Flores y a Calamardo Tentáculos. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like al video si te ha gustado y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y Amino como Rincón Otaku LA. Y si deseas apoyarnos económicamente puedes ir a nuestra página de Patreon. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.